Tenemos en contacto ya directo a Delsa Solórzano, conocidísima representante parlamentaria venezolana, expresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional Legítima, articulista, profesora y activista por los derechos humanos. Muy buenas tardes, Delsa. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, un gusto saludarles. Bueno, una de las cosas más importantes de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela es el llamado al rescate del país, un rescate que ha unido a varios elementos de la oposición, entre ellos Guaidó, y usted es una de las principales promotoras de Salvemos a Venezuela. ¿Cuál es el criterio que se maneja en relación a esto y sobre todo qué es salvar a Venezuela? Bueno, salvar a Venezuela es rescatarla de las garras de una dictadura criminal que ha cometido crímenes horrendos en contra de millones de venezolanos. Y no me refiero solamente a los venezolanos que han sido víctimas, por ejemplo, de homicidio, o aquellos venezolanos que están en prisión política, aquellos que han sido perseguidos por estas razones, sino que me refiero a nuestra diáspora, que ha tenido que salir del país huyendo justamente de esta dictadura criminal. Me refiero a aquellos venezolanos que hoy no tienen luz, que hoy no tienen agua y que además está creada por los enchufados de la dictadura que evidentemente han generado comodidades para ellos porque no pueden salir de nuestra nación, ya que todos falla técnica. Vamos a esperar reconectar nuevamente con la diputada Delsa Solórzano, que nos venía explicando el concepto de salvar a Venezuela, una propuesta que ha venido siendo encabezada por Juan Guaidó, por otros representantes de partidos políticos y organizaciones del sector civil de Venezuela, en pro del rescate del país. La diputada Delsa Solórzano ha sido una de las principales activistas en esta área. Recuperamos la señal. Buenas tardes, Delsa. Nos estabas conversando sobre el tema de la situación de Salvemos a Venezuela. Bueno, hemos perdido momentáneamente la señal. Vamos a intentar mejorar esto, vamos a intentar recuperarla. Y seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Indudablemente con más información. Uno de los aspectos que más resalta de la opinión pública es la situación de lo que está ocurriendo en varios países latinoamericanos, en donde empiezan a verse fracturas dentro de los gobiernos. Está la situación de Perú, en donde, según algunos analistas, se está revirtiendo esa base de apoyo que tenía el presidente de Perú y que ha venido generando pues también protestas masivas en esa nación. Es una crónica de una muerte anunciada para Dani Ramírez, representante político venezolano que actualmente vive en Chile. Cientos de miles de venezolanos en Perú lo advirtieron y aún así la manipulación se impuso para elegir a un ignorante, incapaz y populista. Dios quiera que esto no ocurra con Chile y que Colombia se pueda salvar, afirma Dani Ramírez. Nada bueno sale de quienes abrazan al narcocomunismo. No tienen escrúpulos para llegar al poder. Cualquiera que justifica la violencia y la destrucción en una democracia para ascender al poder usa estos mismos métodos para eternizarse y saquear. La ultraizquierda, según la posición de este dirigente social, Dani Ramírez, el narcocomunismo y el neomarxismo cultural, ahora llamados progres, son un cáncer ideológico que está destruyendo a la América Latina bajo la complicidad y financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y regímenes extremos como el ruso, el chino e iraní. Lanza una alerta a Dani Ramírez sobre este tema y sobre todo señala cuáles son las consecuencias de esta situación que ha venido afectando a Latinoamérica en general. Él actualmente reside en Chile y ha venido manifestando su posición de necesaria revisión de este tema y necesaria revisión de esta situación que ha afectado
a la América Latina, creando inestabilidad política. Volvemos a tener en contacto a Delsa Solórzano. Sí, nos venía comentando usted sobre Salvemos Venezuela. Sí, les decía, perdón, es que no hay luz donde estoy y la señal de internet está muy intermitente. En efecto, les señalaba que Salvemos Venezuela es una iniciativa, es un llamado a la acción que justamente tiene como objetivo rescatar a Venezuela y a los venezolanos de las manos de esta dictadura criminal que hoy nos oprime. Y hacía usted una mención muy directa y un llamado muy directo al país, lo llamaba a reaccionar, a hacer acción de calle, acción de generar y luchar por el rescate democrático. Sí, en efecto, es que nosotros somos del criterio de que la libertad no nos la van a regalar. La libertad hay que salir a buscarla. Así como los españoles no le llegaron a Bolívar y a Miranda con el acta de la independencia firmada a la puerta de su casa, tampoco nadie va a llegar a Venezuela a traernos la independencia y la libertad que bien merecemos. Es por ello que esa libertad hay que salir a buscarla y esa es la línea de acción política de Encuentro Ciudadano. ¿Qué opina de lo que hoy ha publicado la organización política Causa R, llamando a activar un proceso de primaria que permita la elección de un candidato único con una plataforma común para todas las organizaciones de oposición en Venezuela? Estamos completamente de acuerdo con los aliados de la Causa R. Cualquier proceso en Venezuela tiene que pasar por la decisión de cada venezolano. Es decir, las imposiciones, los dedos mágicos, eso obedece a una realidad política anterior, a una realidad política que, por cierto, nunca dio resultados y por ello es oportuno, es necesario, es imprescindible que el liderazgo que va a conducir los destinos del país sea producto de la decisión de la gente. ¿Y qué le podemos decir a todos estos ciudadanos venezolanos que se encuentran un poco desencantados con la oposición política porque consideran que ha perdido oportunidades valiosas para el rescate de la democracia? A ver, no hemos salido de la dictadura porque vivimos en porque no vivimos en democracia, justamente. No hemos salido de la dictadura porque vivimos en dictadura y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, para salir de la dictadura es menester que estemos unidos y es menester también que entendamos que Venezuela tiene que ser nuestra prioridad, que entendamos que Venezuela tiene que estar por encima de cualquier aspiración personal, por legítima que ésta sea. Organizaciones como la suya, Encuentro Ciudadano, ¿cómo participa activamente en el tema del rescate de la democracia en Venezuela? Primero, organizándonos. Segundo, movilizándonos. Y tercero, construyendo unidad, porque hay que entender que aquí nadie puede solo. Es decir, que tenemos que salir de esta dictadura, pero para ello es menester que lo hagamos juntos. Y esa unidad, se ha cortado la comunicación lamentablemente.